En el silencio impenetrable de una madrugada del año 1623, un lamento desgarrador atravesó los muros de mármol del palacio de Topkapi. No era el gemido de una herida de guerra, ni el clamor de un enemigo capturado. Eran los gritos de una doncella de apenas 15 años, la princesa Fatma Sultán, hija del soberano más poderoso de la tierra. Sus voces estremecieron los corredores como si fueran cuchillas de hielo, y hasta los eunucos que custodiaban las puertas retrocedieron con espanto, sin atreverse a interrumpir aquel momento prohibido. Lo que aconteció esa noche no fue una simple desgracia doméstica, sino la revelación del precio oculto que debía pagar toda hija de sultán, un precio grabado en carne y alma, y que la historia oficial procuró silenciar durante 600 años. Aquellos gritos no nacieron de heridas físicas, sino de un ritual secreto que quebraba el espíritu antes de quebrar el cuerpo, condenando a las princesas a una existencia de sombras antes de alcanzar la edad de mujer. Durante más de 6 siglos, el Imperio Otomano mantuvo un protocolo de preparación matrimonial tan siniestro que ni los más feroces enemigos del trono habrían deseado para sus propias hijas. Fue un sistema cuidadosamente borrado de los cronicones, ocultado tras tapices y murallas doradas, y solo redescubierto siglos después, gracias a documentos hallados en los archivos secretos de Estambul en el año 2019. Millones de almas en el mundo, desde campesinas hasta damas de corte, soñaban con la fortuna de vivir como princesas otomanas, rodeadas de seda, joyas y obediencia. Pero tras aquellas paredes resplandecientes no habitaba el lujo, sino una pesadilla tan refinada que empujaba a muchas de estas jóvenes a desear la muerte antes que el hecho conyugal. Y ahora, en esta narración, vos, como yo, seréis testigos de la verdad oculta que permaneció bajo llave durante 6 siglos. Preparaos porque lo que vais a descubrir no es un cuento de hadas, sino un relato de horror cuidadosamente disfrazado de ceremonia imperial. Antes de proseguir, os pido algo. Si esta historia ya os ha hecho estremecer el corazón, marcad con un gesto vuestro interés, suscribíos y dejad en los comentarios el nombre de la reina o princesa, cuyo destino oscuro deseáis que revelemos en las próximas jornadas. Sea María Antonieta, Cleopatra o Ana Bolena, vuestra voz elegirá el próximo secreto que el tiempo trató de enterrar. Ahora sí, acompañadme y descubrid por qué tantas princesas otomanas, nacidas en palacios de oro, preferían el abrazo frío de la tumba al destino de sus bodas. El Imperio Otomano, vasto como un océano sin orillas, extendió su sombra durante más de 6 siglos, desde el año 1299 hasta 1922. Fue un imperio que domó 3 continentes, donde el rugido de sus ejércitos resonaba desde las murallas de Viena hasta las arenas ardientes de Yemen. Tras la caída de Constantinopla en 1453, aquella ciudad se transformó en el corazón palpitante del poder otomano, rebautizada como Estambul, y el palacio de Topkapi se erigió como su joya más resplandeciente. Allí, entre muros dorados y patios perfumados, se decidían destinos de reinos y de almas. En esas cámaras secretas, oculto tras celosías y corredores infinitos, el harén imperial se convertía en un mundo paralelo donde habitaban más de 800 mujeres durante los tiempos de mayor esplendor. Era un universo cerrado, tejido con hilos de seda y de poder, donde cada respiración estaba vigilada y cada gesto podía significar ascenso o condena. Desde 1530, cuando Solimán el Magnífico confirió el título de Haseki Sultán a su esposa Hürrem, el harén no fue solo un espacio de placeres, sino un escenario de intrigas, alianzas y silenciosas guerras femeninas. Las concubinas, en su mayoría esclavas cristianas capturadas en tierras lejanas de Europa o compradas en mercados de África del Norte, llegaban al serrallo con esperanzas de ascenso.
Sus días se llenaban de música, bordados, poesía y ritos de obediencia, con la ilusión de atraer la mirada del sultán y trocar su esclavitud por poder. Paradójicamente, aquellas jóvenes arrancadas de sus hogares tenían en muchos aspectos más opciones de libertad que las hijas nacidas en la propia cima imperial. El llamado Sultanato de las Mujeres, entre 1533 y 1656, mostró con fuerza la huella femenina en los destinos de la dinastía. Mujeres como Kösem Sultán o Turhan Hatise Sultán llegaron a manejar las riendas de la política, guiando consejos, decidiendo guerras y escribiendo con mano firme capítulos de la historia otomana. Sin embargo, mientras ellas ascendían como figuras de poder, las princesas de sangre real quedaban atrapadas en un laberinto más oscuro. Eran piezas de un tablero diplomático, monedas humanas que sellaban pactos, refrenaban rebeliones o aseguraban la lealtad de poderosos pashas. Fue en este contexto donde nació la princesa Fatma Sultán en el año 1606, fruto de la unión entre el sultán Ahmed I y la temida Kösem, aquella mujer capaz de gobernar en la sombra como si fuese emperador. Fatma creció entre jardines perfumados y lecciones de astronomía entre manuscritos árabes y persas entre eruditos que alababan su inteligencia y cronistas que admiraban su belleza, pero ni su saber, ni su talento ni la protección de su madre podían librarla de un destino escrito desde la cuna: ser entregada en matrimonio como garantía de poder y obediencia. El elegido para tal unión en un matrimonio que se concertó tras la ejecución de su primer esposo fue Damad Kara Mustafa Pasha, un comandante curtido en batallas 20 años mayor que ella, cuya lealtad al trono se había forjado en campañas contra Persia. No había amor, ni elección, ni siquiera compasión, solo la fría lógica de la política imperial. Para él, el enlace era una escalera hacia más poder. Para ella, el inicio de una tragedia. Desde sus primeros años, Fatma Sultán había sido una niña excepcional. Hablaba con fluidez 4 lenguas, dominaba la caligrafía árabe y persa con la elegancia de un poeta, y mostraba un hambre insaciable por comprender los misterios de las estrellas. Los eruditos del palacio la consideraban un prodigio, capaz de debatir con sabios en materias de historia, derecho y geografía. Aquella inteligencia, sin embargo, pronto se revelaría como un tesoro inútil frente al destino que aguardaba en silencio tras los muros del Serrallo. Su vida no le pertenecía. Desde el momento de su nacimiento, su futuro había sido escrito en pergaminos invisibles. Sería entregada en matrimonio para sellar alianzas, sin importar su voluntad. Y así la decisión recayó en Kara Mustafa Pasha, un comandante de guerra endurecido por las campañas, 20 años mayor que ella. La unión no se forjaba en el fuego del afecto, sino en el frío cálculo del poder. Él buscaba ascenso y consolidación. Ella, apenas una adolescente, se veía convertida en pieza de sacrificio dentro del tablero imperial. 3 meses antes de la boda comenzó el temido proceso de preparación conocido como Terbil y Mubarek, la llamada educación sagrada. Este ritual, reservado solo a las princesas, no tenía paralelo en ninguna otra cultura de la época. Era el producto refinado de siglos de prácticas de control psicológico, diseñadas para quebrar la altivez de la sangre real y transformarla en obediencia sin fisuras. La encargada de conducir el entrenamiento era Gulnar Hatun, anciana de 60 inviernos, jefa de harén y testigo de la preparación de más de una docena de princesas. Bajo su vigilancia férrea, Fatma fue conducida al Angelino Dace, la cámara de la novia, un recinto adornado con alfombras persas y paneles de ébano, donde cada detalle evocaba su misión y destino. Allí, desde el amanecer hasta el mediodía, era obligada a practicar rituales de reverencia. Debía dominar 18 formas distintas de inclinación, posturas diseñadas para saludar, para servir, para acostarse y para prepararse en silencio ante la llegada de su esposo.
El andar mismo se convertía en disciplina. Fatma aprendía el yurush y el seche, pasos medidos con precisión, cabeza inclinada en un ángulo de 30 grados, manos controladas para no elevarse jamás por encima del corazón. Cada movimiento anulaba su antigua dignidad principesca y la moldeaba en una figura dócil, sometida. El habla, sin embargo, era el tormento más cruel. Su vocabulario fue reducido a apenas 43 palabras autorizadas, expresiones de gratitud, de aceptación, de súplica humilde o de disculpa. Cualquier desviación, cualquier intento de expresar libre pensamiento, era castigado con ayunos forzados, encierro en celdas de reflexión o humillaciones públicas. La princesa debía ser examinada ante un tribunal de mujeres y eunucos presidido por la misma Qasem, que juzgaban su obediencia como si fuera moneda en un mercado, y aún quedaba el aspecto más perturbador: los ensayos de la primera noche llamados Talim y Herdek. En cámaras subterráneas del palacio se erigían réplicas exactas de habitaciones nupciales, donde la princesa debía enfrentarse a maniquíes de cera, figuras anatómicas encargadas a artesanos venecianos. Allí, bajo la mirada de instructoras severas, Fatma era forzada a ensayar gestos y actos que ninguna joven de su edad debería conocer. Cada reacción era anotada en registros codificados: su miedo, sus lágrimas, su resistencia, y cada señal de rechazo la condenaba a más sesiones, más dolor, más condicionamiento. Así, poco a poco, la joven que había amado los cielos estrellados se fue transformando en un cuerpo dócil, un espíritu domesticado, prisionera de un ritual que la despojaba de su identidad. La princesa Fatma ya no era hija de emperadores, sino aprendiz de sumisión. El proceso de adiestramiento no se detenía en las posturas, en el caminar o en el silencio impuesto. Fatma Sultán fue sometida a un conjunto de pruebas que buscaban doblegar no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Cualquier gesto de resistencia, una mirada altiva, un suspiro fuera de lugar, era castigado con severidad. El castigo podía ser un ayuno prolongado hasta la extenuación, el encierro en celdas húmedas llamadas habitaciones de reflexión, o la repetición humillante de los rituales frente a toda la corte femenina, como si fuese una esclava desobediente. Junto al control físico se añadía un programa de purificación mental. Fatma debía memorizar decenas de versos extraídos de tratados otomanos y persas sobre la obediencia conyugal, recitados en voz alta ante concubinas y eunucos que actuaban como jueces. Textos del Nasihat al-Muluk de Al-Ghazali y fragmentos del Akhlaq-i Mosini le eran impuestos con palabras que exaltaban la sumisión, el sacrificio y la obediencia marital como virtudes supremas. La joven princesa, que antes recitaba poemas de amor y astronomía, ahora repetía con voz apagada versos que anulaban su voluntad. La oración se transformó en otra cadena invisible. 5 veces al día, en momentos estrictamente marcados, Fatma debía rezar plegarias especiales creadas por los ulemas del imperio. No eran súplicas de fe libre, sino oraciones compuestas con un único fin: borrar la individualidad de la princesa y glorificar la entrega absoluta a su esposo. Sus posturas de oración mezclaban devoción religiosa con gestos de sumisión matrimonial, convirtiendo lo sagrado en instrumento de control. Pero las humillaciones no terminaban allí. 2 veces por semana, ante toda la corte femenina, Fatma debía servir personalmente a las concubinas favoritas de su propio padre. Las lavaba, las peinaba, las alimentaba con sus manos y hasta las vestía para sus encuentros íntimos con el sultán. Esta ceremonia cruel buscaba quebrar el último bastión de orgullo en la princesa, obligándola a aceptar que incluso las amantes de su padre tenían derecho a su servicio. Los testigos anotaban que en más de una ocasión Fatma rompía en llanto incontenible, sollozando mientras ajustaba las vestiduras de aquellas mujeres destinadas a compartir la alcoba imperial. Una semana antes de la boda, el régimen se volvió aún más severo.
La princesa fue trasladada al Gelinkosku, el pabellón de la novia, un recinto aislado donde ningún sonido exterior podía penetrar. Allí cada aspecto de su vida era controlado con meticulosidad, desde los alimentos que ingería, granadas, miel, almendras, leche de cabra, especias de Yemen, hasta la forma en que debía bañarse. Los baños diarios eran realizados bajo la vigilancia de especialistas en purificación, utilizando aceites perfumados con valeriana, amapola y flores de azahar. Estos elixires, preparados por alquimistas formados en Córdoba y Samarcanda, contenían sustancias secretas capaces de inducir calma, docilidad y, en algunos casos, una sensación de abandono del yo. Las paredes del pabellón estaban cubiertas por tapices que narraban con hilos de seda escenas de esposas ejemplares de la tradición islámica y otomana, mujeres obedientes, fértiles y sumisas, prometidas de recompensas celestiales. Y por si la sugestión visual no bastaba, espejos venecianos estratégicamente dispuestos obligaban a Fatma a observarse constantemente durante sus ejercicios, como si fuese vigilada por sus propios ojos. Esta práctica, conocida como muraqaba, era en origen un ejercicio místico sufí, pero aquí se convirtió en un arma psicológica para forzar a la princesa a vigilarse a sí misma hasta en sus pensamientos más íntimos. En este encierro, Fatma comenzó a comprender que ya no era dueña de su vida. Su cuerpo, su voz y hasta sus pensamientos habían sido moldeados en herramientas de obediencia. La preparación había logrado lo que pretendía: no solo domesticar a la princesa, sino borrar a la joven curiosa e inteligente que había soñado con el firmamento. El día señalado llegó, el 15 de marzo de 1623. Desde el amanecer, Estambul vibraba como un corazón desbordado. Las calles se llenaron de procesiones, de música y de incienso, mientras en los salones de Topkapi se servían banquetes en vajillas de oro. Hubo danzas traídas desde Persia y Andalucía, cantos de los mejores músicos del imperio y competiciones entre genízaros que mostraban su destreza frente a los ojos del sultán. El esplendor era tal que para el pueblo aquello parecía un tributo a los cielos, pero para la joven princesa era el preludio de una condena. Los cronistas relatan que mientras los invitados celebraban entre risas y vino, Fatma permanecía en silencio con los labios secos y la mirada perdida. Los médicos del palacio, atentos a cada gesto, registraron síntomas que hoy llamaríamos ataques de ansiedad, temblores, sudor frío a pesar del clima fresco de marzo, falta total de apetito y episodios de respiración entrecortada que hacían temer por su vida. El esplendor público contrastaba con un terror íntimo que crecía como sombra en su interior. Cuando la última copa fue alzada y los invitados civiles abandonaron el palacio, comenzó el cortejo más temido. Fatma fue escoltada hacia el pabellón nupcial, una construcción erigida en los jardines privados, siguiendo planos ancestrales que se remontaban al tiempo de Mehmed II. Era un edificio octogonal dividido en 3 niveles, cada uno destinado a un rito: purificación, entrega y consumación. Aquella arquitectura no era casual. Cada rincón había sido diseñado para reforzar la vulnerabilidad de la princesa y convertir la ceremonia en un acto total de sumisión. El primer nivel, llamado Tajakatu, estaba dedicado a la purificación. Allí la joven fue sometida a baños rituales que duraron horas enteras. Mármol de Carrara, aguas perfumadas con esencias de rosa damascena, ja de Shiz, sándalo de Ur y ámbar gris de Somalia envolvían su piel. Los alquimistas aplicaban ungüentos elaborados con opio diluido, extracto de mandrágora y sustancias secretas que inducían calma y rendición. Los médicos describían el estado resultante como un éxtasis de sumisión, donde el cuerpo se entregaba, aunque el alma gritara en silencio. El segundo nivel, Teslim Katu, era el piso de la entrega. Allí, Fatma fue vestida con un atuendo nupcial tejido en seda blanca, adornada con hilos de oro y perlas del Golfo Pérsico. A simple vista parecía un traje regio.
en realidad estaba diseñado con cierres ocultos y cordones internos que facilitaban la inmovilización del cuerpo. La corona pesaba lo suficiente para limitar sus movimientos. Las tobilleras y brazaletes restringían discretamente su libertad, y el calzado de suela gruesa le impedía huir. La vestidura era en sí misma una prisión bordada en lujo. Mientras Fatma se transformaba en símbolo de sumisión, su futuro esposo, Kara Mustafa Pasha, participaba en ceremonias muy distintas. Rodeado de consejeros y veteranos de guerra, recibía instrucciones sobre cómo imponerse psicológicamente a una princesa imperial, métodos de intimidación, frases calculadas para humillar, técnicas de dominación física. Todo estaba dispuesto para asegurar que en aquella unión no quedara espacio para duda ni resistencia. Finalmente llegó el ascenso al tercer nivel, el Sifaf Katu, la cámara de la consumación. Sus muros estaban cubiertos de tapices que mostraban conquistas militares, ciudades sometidas, princesas cautivas, ejércitos derrotados. La iconografía no era casual. Establecía un paralelo entre la victoria en la guerra y la victoria en el lecho. El mobiliario, fabricado por artesanos expertos en control corporal, incluía camas con sistemas de cordajes ocultos, cojines impregnados con aceites calmantes y luces tenues que convertían el espacio en un escenario diseñado para quebrar la voluntad. Fue allí, en aquel recinto cargado de símbolos, donde Fatma enfrentó la noche más temida. La joven, apenas sostenida por su respiración entrecortada, se convirtió en la prenda viva de un pacto político. Y aunque las crónicas oficiales narraron la boda como un triunfo de la dinastía, en el silencio de esa habitación se gestaba una tragedia que marcaría su alma para siempre. Cuando la puerta del Sifaf Katu se cerró tras el cortejo, Fatma quedó sola con su esposo. Los documentos médicos de la época describen lo que sucedió en aquellas horas como un colapso absoluto del espíritu. La joven, que hasta entonces había soportado meses de disciplina y humillaciones, perdió toda capacidad de respuesta coherente. Su cuerpo temblaba sin control. Su voz se convirtió en un murmullo apenas audible, y sus ojos vagaban como si miraran un mundo invisible. Los médicos imperiales llamarían más tarde a este estado Sokma Itam, el shock total. Kara Mustafa Pasha, hombre formado en batallas y en la conquista de fortalezas, estaba instruido para imponer su autoridad. Al principio interpretó la reacción de la princesa como resistencia voluntaria, una altivez que debía quebrarse con dureza. Aplicó las técnicas que le habían enseñado sus consejeros: palabras de intimidación, gestos de poder, contacto físico calculado. Pero lo que encontró no fue rebeldía, sino el derrumbe completo de un alma joven. No había lucha que vencer, sino una ausencia, un vacío. Fatma ya no estaba allí. Su mente se había refugiado en una disociación profunda, como si hubiera abandonado su cuerpo para sobrevivir. La consumación de aquel matrimonio, cuando finalmente ocurrió tras horas de intentos fallidos, fue registrada por observadores ocultos como un acontecimiento traumático para ambos. Los escritos en clave persa describen hemorragias internas, pérdida de conciencia recurrente y lo que los médicos llamaban Ruh Sukmek, la salida del alma. A partir de esa noche, Fatma jamás volvió a ser la misma. En los días siguientes, su conducta alarmó incluso a las instructoras más severas del harén. Desarrolló mutismo selectivo. Hablaba solo en susurros y únicamente cuando se le dirigían preguntas directas. Su apetito desapareció por completo, al punto de requerir alimentación forzada. Los episodios de llanto comenzaban sin motivo aparente y podían durar horas enteras. Peor aún, surgió lo que los cronistas llamaron la enfermedad del miedo. Bastaba la presencia de un hombre, incluso eunucos de confianza, para que la princesa entrara en pánico. Respiración acelerada, sudoración extrema, desmayos repentinos. Los médicos de la corte diagnosticaron lo que nombraron melancolía virginal. Según sus tratados, era una condición frecuente entre princesas,
tras su primera noche matrimonial. En términos modernos podríamos hablar de un trauma irreversible, una herida en la psique imposible de sanar con remedios simples. Se intentaron tratamientos con hierbas, música y ejercicios espirituales sufíes, pero ninguno devolvió a Fatma la vitalidad de antaño. La joven brillante que debatía con eruditos, la muchacha curiosa que amaba la astronomía y la poesía, desapareció para siempre. En su lugar quedó una figura apagada, obediente, ausente. Sus libros permanecieron cerrados, sus instrumentos musicales cubiertos de polvo, y los jardines que antes recorría con alegría fueron abandonados. La que había nacido como hija del sultán más poderoso, ahora era apenas un cuerpo presente, un espectro de lo que pudo ser. El matrimonio con Kara Mustafa Pasha se transformó en una convivencia mecánica. Hubo hijos, hubo actos públicos, hubo apariencia de normalidad, pero en la intimidad reinaba el silencio y la distancia. El propio Pasha, según se cuenta en memorias posteriores, se refugió en las campañas militares y en el opio, intentando acallar la culpa de haber sido instrumento de un ritual que destruyó a la princesa. Fatma vivió 29 años más tras aquella noche, convertida en adorno de ceremonias, madre obligada y esposa sin voz. Su muerte en 1652, atribuida oficialmente a una fiebre cerebral, coincidió con el aniversario de su boda. Para muchos en la corte no fue casualidad. Aquel día el peso del recuerdo se cerró definitivamente sobre su alma. El caso de Fatma Sultán no fue una excepción, sino un espejo de un patrón repetido a lo largo de generaciones. Los archivos de palacio, rescatados siglos después del polvo y del silencio, revelan que decenas de princesas otomanas sufrieron destinos semejantes. Algunas quedaron marcadas por el mutismo, otras intentaron escapar a través del suicidio o de la locura, y unas cuantas desaparecieron de los registros oficiales como si nunca hubieran existido. La maquinaria del imperio, tan precisa en sus protocolos, supo borrar huellas incómodas y revestirlas de eufemismos en crónicas cuidadosamente redactadas. Documentos recientemente traducidos hablan de princesas que llegaron a fingir su propia muerte para huir de un segundo matrimonio, de otras que inventaron códigos secretos para comunicarse con hermanas reducidas al silencio, y de algunas que con una valentía inaudita llegaron incluso a solicitar el divorcio directamente al sultán, desafiando un sistema que parecía inquebrantable. Estas historias enterradas durante siglos en sótanos y archivos prohibidos nos muestran que incluso en la oscuridad más densa, siempre hubo destellos de resistencia femenina. La tragedia de Fatma, y de tantas como ella, desnuda una verdad incómoda. El poder absoluto no siempre protege a quienes lo encarnan, sino que puede convertirlas en las primeras víctimas de su propia grandeza. Mientras el mundo exterior imaginaba a las princesas otomanas rodeadas de lujo y poder, la realidad era una cadena invisible de sumisión, diseñada con la precisión de un mecanismo imperial que sacrificaba vidas por mantener alianzas y estructuras. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendemos que el harén imperial no fue únicamente un escenario de intrigas y sedas, sino también un teatro de silencios impuestos y de lágrimas sofocadas. Lo que se nos contó como cuentos de princesas era en verdad una construcción política que devoraba a las propias hijas del sultán. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuántos otros secretos permanecen aún ocultos en los archivos de palacios antiguos, esperando ser descubiertos? ¿Qué rituales sombríos escondieron las cortes europeas, rusas o chinas? ¿Cuál fue el verdadero precio que pagaron las mujeres destinadas a sostener la grandeza de sus dinastías? Si la historia de Fatma os ha estremecido, no dudéis en acompañarnos en las próximas revelaciones. Suscribíos, compartid este relato con aquellos que merecen conocer la verdad detrás de los cuentos de hadas, y dejad en los comentarios el nombre de la reina o princesa cuyo destino deseáis que sea desvelado.
Tal vez sea una zarina rusa temida por su propia madre, una emperatriz china sujeta a rituales macabros, o una hija de reyes europeos entregada como prenda de alianza. Porque solo conociendo estas verdades ocultas, podremos despojar de su disfraz la historia y escuchar al fin las voces ahogadas de quienes fueron sacrificadas en nombre del poder.